Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Escuchamos en este domingo quinto del tiempo ordinario dos narraciones que se empatan en un tema central. La narración de la vocación de Isaías en la primera lectura y la narración de la llamada que Pedro recibe para el apostolado. En la primera lectura nos encontramos con Isaías en el templo, donde escucha esa proclamación de la santidad de Dios: Santo, 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 el Señor Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Y Isaías, de frente a esta conciencia de la grandeza, de la maravilla, de la gloria de Dios, él se da cuenta de cuál es su relación con Dios. ¿Quién es Él? Ay de mí, Señor, si yo no soy más que un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Y esto es normal que ocurra. Quien que tenga conciencia mínima de la grandeza, de la santidad, de la belleza, de lo extraordinario, de la ternura, del amor de Dios, puede sentirse a la altura del desafío. Lo lógico es responder, como también veremos en un momento más, a Pedro, que dice: Señor, apártate de mí. ¿Qué tengo que hacer contigo? Soy un pobre pecador. La sensación de ser insuficientes, de ser inadecuados, de ser indignos, es lo lógico. Cualquier persona que tenga un poco de sensatez de cara a la grandeza de Dios. ¿Y cómo es entonces que nosotros podemos superar esta enorme distancia, que por otra parte es Dios mismo quien quiere superarla, porque es Él que se ha bajado, es Él que nos llama, como llamó a Isaías, le purificó los labios y lo mandó? No tengas miedo, es anunciar su palabra, como le dirá también a Pedro: no tengas miedo. Pues esto es lo que nosotros vemos ahora concretamente en el texto del Evangelio que se proclama este domingo. Y vamos a detenernos en él. De una parte, el Señor Jesús se encuentra en medio de la multitud que lo busca por todas partes. Y Él entonces tiene que pedir el favor de alejar la barca un poco de tierra, de subirse a una barca y alejarse un poco de tierra para formar una especie de anfiteatro, tomando distancia, y poder desde allí, desde la barca, predicar a esas multitudes que le buscan. Pedro está allí porque una de esas barcas es la de Pedro y escucha toda esta predicación de Jesús. Al final, cuando él ha terminado de hablar, es cuando entonces el Señor le hace una petición a Pedro que es del todo desconcertante. Le pide a Pedro que mande la barca mar adentro y que lance las redes para pescar. Pedro, que ha pasado todo el día allí, y esto es muy importante, el primer punto para discernir es escuchar la palabra, escuchar la voz de otro. Nosotros no podemos intentar ser discípulos del Señor, hacer las cosas o tomar una vocación o seguir una vocación sobre la base de mis deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de mi anhelo de autorrealización. No. Cuando en el seminario yo miraba
a algunos jóvenes estupendos que sin embargo perdían la vocación a lo largo del camino. Una y otra vez yo me preguntaba, ¿por qué estos han perdido y se han desilusionado? Si son tan buenos muchachos. Y frecuentemente encontraba esto como respuesta. Estaban buscando realizarse. Y una vocación, la vocación cristiana, la vocación de hijos de Dios que tenemos, el empeño cristiano, no se basa sobre todo sobre ese deseo subjetivo de realización, por grande que sea. Porque antes o después la ilusión, el ideal, se rompe cuando nos enfrentamos a la realidad, cuando nos damos cuenta de nuestra indignidad, que siempre delante de Dios viene a gala. Tenemos entonces nosotros que cultivar sí la humildad, pero saber que todo parte de una escucha, de la escucha de otro que nos llama. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro se ha dedicado toda su vida a pescar. Más aún, ese día había pasado la noche entera haciendo su trabajo, lo que él conoce perfectamente, que era ser pescador. Y el Señor, después de haberle anunciado la palabra, a él lo manda de nuevo a su vida cotidiana, a lo que él hace siempre, a pescar. Pedro podía haber dicho en ese momento, Señor, has dicho cosas muy bellas, pero, sabes, yo conozco este trabajo, conozco este oficio, y aquí no hay peces. Ya pasé toda la noche y no hay peces. Y haber perdido allí la gran oportunidad de entrar en la grande historia. Ahí se habría quedado Pedro y no sabríamos más de él. Sin embargo, Pedro, a pesar de su cansancio, de haber estado toda la noche trabajando, de que la petición que le hace el Señor es un poco fuera de lugar cuando nosotros en nuestro país solemos decir no le vas a enseñar a Clemente Jacques a hacer chiles, pues sin embargo Pedro hace un gesto de humildad, te escucha, Señor, y dice, después de haber escuchado tu palabra, sobre tu palabra, es decir, confiando en esa palabra que acabo de escuchar, que me abre a una nueva perspectiva, también para mi vida cotidiana, voy a hacerlo. Y obedece. ¿Y qué ocurre? Ocurre esa pesca milagrosa, esa pesca donde hay innumerables peces que tienen que pedir ayuda a otros para poder sacar el fruto de esa pesca. Porque es así siempre, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos abrimos a acoger esta palabra, entonces esa alegría que el fruto de esa palabra, esa alegría que es incontenible para nosotros, lógicamente se contagia. La pesca de ese día alcanza para mucha gente, son muchos los que comerán o se beneficiarán de los frutos de ese acto de humildad, de esa obediencia de Pedro. Porque la fe, el acto de fe, es siempre así, es expansivo. Pero, ¿qué pasa con nuestro buen Pedro? Pedro, delante al prodigio que acaba de contemplar, delante a ese sentimiento profundo de indignidad frente a Jesús, que es normal, dice, mira, Señor, es como si se hubiera hecho esa reflexión para sí mismo, ¿verdad? ¿Yo qué hago con este hombre? ¿Yo qué hago con él? Mira, Señor, vete, yo no tengo nada que ver contigo, vete, soy un hombre pecador. ¿Cuántas veces quienes nos dedicamos a la misión de manera comprometida, de manera total, experimentamos ese mismo sentimiento? Cuando miramos la santidad de nuestro Dios, la grandeza de los ideales que perseguimos, cuando miramos lo que el Señor hace a través de nosotros, ¿cuántas veces viene justamente a nuestra mente, a nuestro corazón, este profundo sentimiento de indignidad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Que no soy más que un pobre pecador, un pobre hombre de labios impuros y que habita en medio de un pueblo impuro. ¿Y qué estoy haciendo aquí tratando de seguirte? Pero curiosamente, en ese momento, el Señor se vuelve y le dice a Pedro, no tengas miedo. Y le anuncia cosas mayores. Desde ahora serás pescador de hombres. He ahí que se desvela su vocación. Y todo comenzó, fíjate bien, con un pequeño acto de abandono, un pequeño acto de confianza, la acogida de la palabra.
Así, igualmente, para ti, para mí, podríamos hoy pensar delante de Jesús cuáles son esos actos de confianza que el Señor me está pidiendo hoy en día, que son como esa pequeña historia que nos abre, que nos introduce en la grande historia, para pasar de esa acogida de la palabra de Dios en nuestra vida, de ese comenzar a vivir obedeciendo la palabra, intentando obedecer la palabra, hasta llegar a ese momento en el que nuestra vida misma es palabra de Dios, porque nosotros empezamos a vivir identificándonos con la voluntad divina, viviendo en su santa voluntad, cumpliendo en todo y buscando en todo hacer su santa voluntad, la voluntad de Dios. Y nosotros somos introducidos entonces en esa grande historia de amor, en esa grande historia de salvación a la que somos invitados. Que este domingo, queridos amigos, en este rato de oración, cada uno de nosotros piense cómo nos colocamos delante de nuestro Dios, si somos humildes, si no somos soberbios y frecuentemente nos ponemos en esa actitud, ¿no? Mucha gente se pone en esa actitud de pensar que lo sabe todo, de querer hacer las cosas solamente de acuerdo a lo que ve, a lo que siente, a lo que experimenta y no se fía de la palabra de Dios. Cuánto puede ser importante para mucha gente, no solo para nosotros, ese acto de confianza, ese acto de abandono en Jesús, en la palabra, para que nosotros pasemos, repito una vez más, de esa escucha de la palabra, de esa acogida, de desempeñarnos por tratar de vivir la palabra, a vivir en la voluntad de Dios y finalmente ser nosotros esa palabra en medio del mundo. María Santísima, nuestra Madre, que ha acogido la palabra, que ha vivido en la palabra y que expande su fe a lo largo de los siglos, nos alcance el vivir en esa palabra, el acoger esa palabra. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.